Historia del ejercicio físico y el deporte. Edad contemporánea. Movimiento del Oeste. Cuadro resumen de la evolución de los movimientos gimnásticos de Europa Occidental. De la escuela alemana surge el movimiento del centro que va a dar lugar a dos ramas, por un lado, a la gimnasia moderna que con el tiempo se ha convertido en la gimnasia rítmica, y por otro a la gimnasia natural austriaca. La escuela sueca dio lugar al movimiento del norte que originó la gimnasia neosueca. Y la escuela francesa de Amoros dio lugar al movimiento del oeste con el método natural de Ebert. Por otra parte, la escuela inglesa se mantuvo original llegando a Estados Unidos, donde la reconvirtió con la escuela americana devolviéndola a Europa tras la Guerra Mundial como el deporte espectáculo y de competición actual e influyendo en casi todos los métodos de los tres movimientos anteriormente mencionados. La educación física en Francia durante el siglo XIX ha tenido, según Tissier, las siguientes fases desde la escuela francesa de Amoros, como antecedentes del movimiento del oeste. Primera, educación física militar. 1800 a 1815, segunda, periodo de Amoros, 1815 a 1845, tercera, ensayos de otras gimnasias europeas y el sistema de Amoros languidece, 1845 a 1868. Cuarta, las reformas administrativas, hasta la Guerra Franco-Prusiana, 1868 a 1870. Quinta, las revanchas tras la guerra, los batallones escolares, y vuelve la educación física militar, recuperándose la gimnasia de Amoros 1871 a 1887. Sexta, periodo de la ciencia médica. Academia de Medicina, 1887 a 1890, la gimnasia higiénica. Séptima, periodo del renacimiento físico, o de la iniciativa privada, 1890 a 1900, y octava, periodo de control político de la educación, 1900 a 1919. Cuadro resumen de la evolución del movimiento gimnástico del oeste, desde la escuela francesa de Amoros. Movimiento del oeste. Manifestación científica. Marey fue un fisiólogo francés, fundador en 1864 de un laboratorio en París para estudiar la circulación de la sangre. Desde 1863, Marey se centró en el estudio del movimiento utilizando instrumentos de registro y gráficos, sobre todo de animales, pero también de los movimientos básicos del hombre. En 1882 Marey abrió la estación fisiológica en el Bois de Boulogne con Demeny, creando el cronofotógrafo, para registrar fotográficamente el movimiento de animales y humanos, aunque Demeny pretendía comercializar el invento por lo que se separaron en 1884. Lagrange fue un médico y fisiólogo francés que se dedicó a la promoción del deporte y la educación física. Convencido de que el desarrollo físico comienza con el desarrollo pulmonar, hizo de la dificultad para respirar el criterio de utilidad de un ejercicio. Recomendaba los juegos al aire libre antes que la gimnasia respiratoria de la gimnasia sueca. Tissier fue un médico neuropsiquiatra francés, aficionado al ciclismo, que junto con Coubertin y Grousset, crearon la educación física francesa, un sistema escolar que incluía gimnasia, deportes y juegos. Como higienista se opuso a la idea de competición y a su violencia. Creó la Liga Girondina de Educación Física, para promover los juegos tradicionales al aire libre y la Revue des Jeux Scolaires, revista de juegos escolares, siendo nombrado inspector de educación física. En 1898 conoció a Ling y su gimnasia sueca, convirtiéndose en su gran defensor en Francia, aunque incluyendo también los deportes. En 1927 fundó el Instituto Regional de Educación Física de Burdeos, dentro de la Facultad de Medicina. Movimiento del Oeste. Ecléctico o Demeny. Demeny fue alumno del curso de fisiología de Etienne Jules Marey, médico especializado en fotografía del movimiento, con quien creó la estación fisiológica en el Bois de Boulogne, 1882 a 1894, donde crearon el cronofotógrafo. Al ser despedido de la estación fisiológica, fundó su propia empresa con un aparato al que llamó Ponoscope, que aunque fue un fracaso, le permitió centrarse en el estudio del movimiento en las clases de gimnasia siguiendo el método de Ebert, por lo que se le considera un ecléctico al mezclar la tendencia científica con la pedagógica. Demeny se centró más en el hombre y Marey en los animales. El movimiento para él debía ser A. completo, incluido el de las articulaciones y direcciones que no solemos realizar habitualmente, B. continuo, evitando esfuerzos estáticos y paradas bruscas, C. redondeado, evitando cambios bruscos de posición, y D. basado en la independencia de las contracciones musculares. Distinguía 4 efectos posibles mediante los ejercicios físicos: higiénico, estético, económico y moral. Consideraba que la lección debía ser graduada, interesante, completa y útil, con ejercicios de aparatos manuales por parejas, suspensiones,
apoyos variados y correctivos, y ejercicios de velocidad. Aplicaba las ciencias biológicas para la interpretación y explicación de los problemas de la educación física. Aplicaba controles de los resultados obtenidos en la educación física, creando nuevas técnicas y aparatos para la antropometría. El plan de clase se estructuraba en una serie de ejercicios, todos ellos en la misma sesión. Primera serie, marchas y ejercicios de orden 5 minutos y 1 minuto de reposo. Segunda serie, movimientos de piernas y brazos con o sin aparatos, equilibrios en suelo y sobre la barra, boxeo, luchas y lanzamientos 10 minutos y 2 minutos de reposo. Tercera serie, suspensiones y apoyos sobre las manos 10 minutos y 2 minutos de reposo. Cuarta serie, carreras, rebotes, danzas, juegos 6 minutos y 3 minutos de reposo. Quinta serie, movimientos de flexo, extensiones de tronco y laterales, con o sin aparatos 6 minutos y 2 minutos de reposo. Sexta serie, saltos variados. Juegos gimnásticos con saltos 10 minutos. Y séptima serie, ejercicios respiratorios y marchas lentas 3 minutos. Movimiento del oeste. Manifestación pedagógica. George Ebert fue un capitán de corbeta de la Marina francesa, que creó un método de gimnasia contrario a la gimnasia sueca. Siendo teniente de navío fue destinado a la colonia de la Martinica, convirtiéndose en un héroe al coordinar la evacuación de más de 600 personas por una erupción volcánica, lo que le marcó al reforzar su creencia de que la habilidad atlética es fundamental para los seres humanos con su frase «ser fuerte para ser útil». Viajó por todo el mundo confirmando que la habilidad de los indígenas no era fruto de entrenamientos, sino de su vida en la naturaleza. En 1910 fue nombrado director de ejercicios físicos en la Marina, y en 1913 director técnico del Colegio de Atletas de Reims. Su método se caracterizó por un contacto directo con la naturaleza y utilizar los medios naturales, una individualización de la enseñanza conociendo las posibilidades de cada sujeto y controlando los resultados obtenidos, un desarrollo físico integral y una mejora de la resistencia orgánica, desarrollar aptitudes utilitarias indispensables, ejecutar ejercicios útiles relegando los ejercicios artificiales, desarrollar la personalidad, desarrollar la idea moral dominante y altruismo. Cada individuo debía disponer de su propio material móvil y cada grupo su propia instalación. La alegría de moverse debía poder expresarse libremente a lo largo de la clase, a través de gritos y canciones. Cuando una sesión no se podía realizar en la naturaleza, como en el ámbito escolar, se realizaba mediante el método del plateau, usando variaciones de la intensidad del esfuerzo, mediante bonds olas y contrabonds contra olas. Empleaba los siguientes periodos. Periodo 1. Ejercicios que requerían más fuerza que resistencia, carreras con súbitos aumentos de velocidad, cuadrupedias, trepas, etc. Periodo 2. Calma relativa. Periodo 3. Ejercicios aumentando de forma creciente el esfuerzo, progresiones y saltos. Periodo 4. Calma relativa. Periodo 5. Ejercicios de alta intensidad, carreras cronometradas, ejercicios de fuerza, etc. Periodo 6. Marchas lentas calmantes para terminar la clase. Su método se caracterizó por ser un entrenamiento total en el que en una misma sesión realizaba los siguientes tipos de ejercicios: 1 de marcha, 2 de carrera variando distancias, ritmos y formas de correr, 3 de asalto, suspensiones, dominaciones, apoyos, trepas, cuerdas, escaleras, escalar de muros, mástiles o árboles, 4 de saltos de altura, de longitud, de aparatos con pértigas, etc. 5 de levantamientos, lanzamientos, tracciones y transportes de personas u objetos, 6 de tiro de precisión y malabarismos, 7 de defensa, boxeo, luchas, tracciones y empujes y 8 natación en alguna alberca cercana. El método natural de Ebert es el origen del entrenamiento total, así como el origen del actual parkour. Igualmente las llamadas pistas americanas, para el entrenamiento militar y las actuales carreras de obstáculos civiles modernas, como Tough Mudder, Spartan Race o Tough Guy Race y CO por todo el mundo, fueron introducidos y diseñados por primera vez por Ebert. En la primera década del siglo XXI, el francés instructor de educación física Erwan Le Corre se inspiró en el método natural de Ebert para crear un sistema de movimiento natural que ha llamado MovNat.